¿Quién vive? Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno estar con ustedes en esta noche maravillosa, celebrando la vida de Cristo en usted, en mí, en todos los que estamos en este lugar. Qué bueno es poder disfrutar y conocer al cuerpo de Cristo en toda la extensión de nuestro país. Y venimos de Córdoba capital. No, venimos más allá, estamos más allá. Nosotros no tenemos esa tonadita, pero somos ahí un poquito, 200 kilómetros de la capital. Y bueno, veníamos por una invitación del pastor, ¿sí? Y habíamos visto este lugar, conocíamos. Nosotros estuvimos con mi esposa por ahí por el año 2008. Sí, estuvimos en este lugar con mi papá, que es el pastor de la iglesia. Seguramente ni se acuerdan, muchos, ¿no? Estuvimos en Lomas de Zamora, preparándonos con mi esposa en el Instituto IBRP, ¿sí? Y pasamos por acá. En ese tiempo estaba José Cipriano y nos invitó a pasar un culto en este lugar. Y estuvimos acá y desde ese entonces solamente hemos visto por fotos que el pastor ha subido. Me dijo, qué bueno, ¿no? Viendo el trabajo que se está haciendo en este lugar y estábamos en contacto con el pastor, así que siempre decimos algún día vamos a estar y aquí estamos, se dio, ¿no? Hoy Mauricio me decía, ¿cuántas veces no lo veíamos? Y hoy estamos acá, me decía, ¿no? Qué bueno es poder celebrar y poder disfrutar juntos en la casa de Dios. ¿Cuánto está contento en esta noche? ¿Cuánto están alegres? Porque la persona más importante está en este lugar. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Y si el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Y cuando hay libertad del Espíritu, dice que todas las cosas pueden suceder. Todo lo que Él quiera hacer, lo imposible para nosotros, Él lo puede hacer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vamos a ir rápido a la palabra de Dios. Quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a compartir ahí rápidamente. ¿Sí? Pastor me dijo, tenés 2 horas nada más. No. Amén. Vamos a tratar de ser breves, ¿sí? Y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Tenemos la palabra ahí. Amén. Es una historia conocidísima. Aún a los chicos se le enseña en la escuela bíblica sobre esta historia. Nos enseña, nos comentan, nos pone las imágenes de las cosas poderosas que el Señor hacía mientras estuvo en este lugar, en la tierra, manifestando el reino de los cielos que se había acercado al mundo y que Cristo lo estaba manifestando y quería despertar una iglesia. Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti ahí en las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En el nombre de Jesús, Padre amado, trae revelación y trae de tu Espíritu sobre este lugar, sobre nuestros pensamientos. Que en esta hora sea tu mano, tu poder y tu Espíritu Santo hablando, ministrando, llenando nuestras vidas, Padre. Y que la libertad de tu voz se escuche en este lugar y nos llene por completo y salgamos llenos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Lo que le quería hablar es la clave para caminar en lo imposible. ¿Cuál es tu imposible?
Si nos ponemos a enumerar, hay cosas en nosotros que a veces son imposibles. Y no estamos hablando a veces de grandes cosas. A veces para nosotros es imposible dejar hábitos. Para nosotros es imposible a veces alcanzar alguna meta que quizás para todo lo demás es posible y es factible. Pero cuando nosotros la queremos realizar, no las podemos alcanzar. ¿Cuál será lo que nos detiene a alcanzar las metas que nos proponemos e incluso los propósitos, los ministerios que Dios da? Cómo movernos en dimensiones sobrenaturales que muchas veces vemos que muchos se mueven. Vemos que milagros acá, milagros allá. Vemos ministerios tremendos y dice Dios, ¿cómo quisiera tener un ministerio como ese? Ayer estuvimos en esa convención el día sábado, todo ahí, todo el día, y escuchamos la palabra, escuchamos los testimonios que compartían los que ministraban, ¿sí?, los conferencistas, y quedamos admirados del poder de Dios. Cuando hay gente de fe que cree que el Señor, cuando Él lo dice, lo va a hacer y lo va a cumplir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuál es la clave entonces para poder caminar como iglesia en este tiempo? Porque Dios no llama a un solo hombre. Dios no llama a uno solo, sino que llama a un pueblo. Llama a una iglesia, llama a niños, a jóvenes, adolescentes, músicos. No importa a veces el talento que tengamos, sino cuál es nuestro corazón y el grado de intencionalidad que tenemos para entregárselo a Él. Jesús viene de hacer un milagro tremendo, alimenta a los 5,000 y luego, despidiendo a la gente, le dice: ustedes, discípulos, vayan yendo, yo ya los alcanzo. Habrá dicho: bueno, ¿cómo nos va a alcanzar? ¿No? Irá a tomar otro barco, habrán pensado, luego nos va a alcanzar de alguna forma. La cuestión es que los discípulos comienzan a navegar y Jesús se queda allí a despedir a la multitud. Pero hace algo Jesús antes de ir al encuentro con sus discípulos. Y es que cuando despide a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí, ¿cómo dice ahí? Estaba, no estamos en la palabra. ¿Cómo estaba ahí el Señor? Solo, muy bien. No tenga miedo. Hable. Amén. Estaba solo. Lo que el Señor hace, más allá del tremendo milagro que hizo, que multiplicó, le alimentó a toda una multitud, hizo este milagro impresionante. Pero no por hacer algo extraordinario, no porque Él se movía en dimensiones sobrenaturales y poderosas. Él no dejaba de clamar y de buscar el rostro de Dios, sino que al contrario, Jesús entendía que para poder fluir en el Espíritu de Dios y que los milagros fluyeran a través de su vida, era necesario estar en comunión con su Padre. Si usted se fija en los evangelios, todo el tiempo Jesús se apartaba, dejaba a la gente. Podía seguir haciendo milagros, podía seguir clamando, podía seguir enseñando, pero Él decía: yo me aparto. Él se iba a su lugar secreto. Ahí pasaba horas delante de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos que estuvo orando varias horas? Porque ahí dice: más a la cuarta vigilia de la noche. O sea, pasaron varias horas hasta que Jesús decide ir en pos de sus discípulos. Quiere que Jesús entonces aparta un tiempo para estar en comunión con su Padre, para que le sea revelado lo que Dios quería hacer. Porque dice la palabra, si leemos, que Jesús no hacía nada que el Padre no le decía que tenía que hacer. Todo lo que que el Padre me dice, yo lo hago. Yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿O no decía así el Señor? Entonces, si el mismo Jesús y el Hijo de Dios buscaba revelación en clamor, en oración, delante de la presencia de Dios, nosotros a veces queremos obrar, queremos hacer cosas tremendas, queremos que el Señor nos use de manera extraordinaria, pero necesitamos ir a lo secreto. Si queremos revelación del Espíritu, hermano, en este tiempo, para batallar contra las obras que el diablo está realizando, porque se levanta con poder el enemigo y la iglesia tiene miedo. No sé si pasa acá, pero allá en mi ciudad, la otra vez fuimos a una casa a ministrar, porque la mujer joven venía a la iglesia y diciendo que tenía miedo, que en su casa no podía doblar las rodillas porque tenía temor de orar. Porque dice: cuando yo quiero orar, parece que se me van a levantar los brujos, los demonios me van a atacar. Dice que cerca de su casa había un brujo, había una curandera. Y decía: si yo no me puedo arrodillar, tengo miedo de orar. Porque parece que el enemigo se va a levantar contra mi casa, contra mi vida. Se va a manifestar algo y tenía temor, tenía miedo. Sí, fuimos ahí, oramos y estuvimos ministrando la vida.
No solamente de ella, su esposo, sus hijos y también su madre, sus hermanos, todo en temor, en miedo a causa, ¿sí?, de que el enemigo estaba intimidando esa casa. Entonces el enemigo se levanta en este tiempo para intimidar, para poner duda, para poner incertidumbre, insensibilidad, creyendo que solo algunos pocos tienen el privilegio de revelación, cuando el Señor nunca habló de darle un ministerio a una persona, sino que le quería dar revelación y le quería autoridad a todo un cuerpo. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y como tales, dice el Señor, las obras que yo hice, ustedes la pueden hacer. No sé cuántos creen, no sé cuántos quieren hacer las obras. Entonces tenemos que entender que para poder obrar necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos doblar la rodilla para poder estar en comunión con Dios. A veces cantamos, corito, decimos, el diablo está bajo nuestros pies. El diablo lo tenemos ahí, le pisamos la cola. No sé si tiene cola el diablo, pero así decimos. Y tenemos que entender que para poner al diablo de rodillas, primeramente nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas. Entonces, para poner al diablo de rodillas delante de la iglesia primero se tiene que arrodillar y buscar el rostro de Dios, clamar al Rey por revelación. Dame las estrategias. Los brujos hacen un montón de cosas, pasan horas ayunando, pasan buscando a ver cómo podemos maldecir, cómo podemos largar diseño de muerte. Y los cristianos a veces dormimos en las noches. Y el Señor quiere despertar en este tiempo, y anoche escuchamos lo mismo y decimos, no, estamos a veces tan errados, pero el Señor en este tiempo está levantando generación de gente que quiera clamar. Se han levantado muchos profetas, se levantan adoradores, se levantan músicos. Usted lo ve, vamos a un concierto, no alcanzan las entradas para que la gente vaya a los conciertos a celebrar y adorar, y es hermoso. Yo soy músico, me encanta la adoración, me encanta adorar, me encanta alabar, ¿sí?, saltar, gritar y dar voces de júbilo. Pero cuando a veces el pastor llama culto de oración, de intercesión, los sillas sobran. Hay algo que no está entendiendo la iglesia, que el poder de Dios está en el clamor, en la comunión con Dios, en lo secreto. Entonces la adoración va a ser explosiva y la alabanza va a derribar la fortaleza. Porque si no hay intimidad con Dios, la alabanza no va a hacer impacto, solo va a ser música. Si los ministros de adoración no pasan horas delante de la presencia de Dios y se llenan del Espíritu Santo, solo va a ser buena música, pero no va a impactar la vida de la gente. Amén. Dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y conocemos esta parábola de la viuda y el juez. Una viuda que no tenía nada. Era una mujer, sí, que no tenía recursos. Era una mujer sola. Y más en aquel tiempo que en aquellos tiempos, en estos tiempos de Cristo y en aquel lugar, la mujer es nada, es una cosa. ¿Sí? Se usa para la crianza, para limpiar, y hay mucho machismo en aquel lugar. Imagínense más aún entonces, esta mujer era viuda, no tenía quien hable por ella, quien la defienda y quien la sustente. Para la mujer quedar viuda era lo peor que le podía pasar. Pero esta mujer, viuda, indefensa, que no tenía quien pelee por ella, iba delante de un hombre, y no era un hombre cualquiera. En una sociedad machista, incluso este era un juez. Pero dice que ella todos los días golpeaba, iba y le insistía porque quería justicia. Conoce la parábola. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero dentro de un tiempo dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres. Imagínese, aparte que era hombre, era juez, dice, yo no temo a los hombres, menos a Dios. Pero asimismo, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responder si un hombre injusto que no teme a Dios, que no tiene a los hombres, una mujer indefensa que no tenía nada, que no había quien hablara por ella, importunaba a este hombre, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Le fue movido el pensamiento y hizo justicia.
¿Cuánto más Dios si la iglesia no se dobla de rodillas y empieza a clamar: Señor, entréganos Hurlingham, entréganos esta ciudad para Cristo. Señor, los que están ahí en la esquina, que se están drogando, que vengan a la iglesia. Atrae a los jóvenes, levanta adolescentes llenos del Espíritu Santo, que transformen y cambien las vidas. Padre amado, creemos que tú lo puedes hacer. Dice el Señor: orar siempre y no desmayar. Lo que más me llamaba la atención de esto es que el Señor dice sobre la necesidad de orar siempre. Sabemos lo que es una necesidad, todos sabemos que es una necesidad. Hay necesidades básicas para nuestro cuerpo: el alimentarnos, ¿sí? El asearlo, el vestimenta, el abrigo. Y el Señor nos menciona que la oración es una necesidad. No es una necesidad material, pero sí es una necesidad para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Si no oramos, no nos alimentamos. Si usted no alimenta su cuerpo se enferma, se muere, se seca. Por eso el Señor nombró que la oración es una necesidad. No es una opción, no es un don, no es algo que usted puede elegir si lo hago o no lo hago. Si usted no ora, su vida espiritual comienza a secar, se comienza a incivilizar. Cuando dejamos de orar, ya no empezamos a no sentir nada. Ya no siento la presencia de Dios. El culto estuvo feo. Los músicos hoy parece que no oraron antes del culto, porque no sentí nada. Pero cuando dejamos de orar nosotros, empezamos a no sentir nada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos empezamos a acostumbrar a no sentir nada. Y seguimos moviéndonos por la vida cristiana sin sentir nada y nos acostumbramos a eso. O esperamos que suceda algo, un evento, un culto especial, algo que active nuestra vida. Y decimos: Señor, manda a alguien para que predique. Y el Señor dice: si dobla la rodilla en lo secreto, yo voy a despertarte. Si tú comienzas a buscar mi rostro, ahí en lo secreto te voy a dar de mi espíritu. Porque quien levanta a los hombres no son los hombres. Quien levanta a los hombres es el Espíritu de Dios. El que te active es Él. El que te da los dones, el que te levanta, te da fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que entender que es por el Espíritu que el Señor nos comienza a activar de adentro hacia afuera. Yo soy hijo de pastor, mi abuelo era pastor, luego el pastor Hugo Cipriano me nombró pastor también a mí. Yo no le dije, pero así que vengo de una familia de pastores. Mis tíos son pastores y hemos estado en la iglesia siempre desde que yo soy pequeño. Pero es algo maravilloso nacer y crecer en una cristiana, pero a la vez también te insensibiliza. Porque te acostumbras a la religiosidad, te acostumbras a la vida de iglesia, te acostumbras que vienen los hermanos a la casa, que vamos a los cultos, que no faltemos, que estemos, y se comienza a hacer una monotonía, y se comienza a hacer una costumbre y un estilo de vida monótono, ¿sí? Y se comienza a hacer un conformismo y ya nos conformamos. Y cuando nos conformamos, ahí está el peligro. Cuando nos conformamos como cristianos decimos: ya está, la vida que llevo me parece que está buena. Y disfruto mi casa, estoy bien. Dios está con nosotros, nos bendice, pero cuando te conformas, ahí el peligro. Muchas veces de la iglesia, de nosotros como hijos de Dios, cuando nos conformamos, ese conformismo nos detiene. Porque vivimos cosas buenas, pero a veces el conformismo mata lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y es ahí cuando a veces, de lo bien que estamos, vienen los procesos, porque el Señor nos quiere sacar de conformismo. Amén. No nos gustan los procesos, no nos gusta que Dios nos mueva. Entonces, viviendo una vida de religión, de iglesia, no conocía lo que era la vida de Dios en el Espíritu. Y por el año, como les comenté, 2008, vinimos a Buenos Aires a prepararnos con mi esposa, nos casamos y nos vinimos para acá, para Buenos Aires. Sí, algunos hermanos nos trajeron, nos dieron lugar y luego nos internamos ahí por 3 años. Y empezó a nacer en aquel lugar, empezamos a ver y a entender, empecé a entender que la vida de Cristo sí era más que religión, era más que la escuela bíblica, era más que simplemente conocer y tener conocimiento de Dios, de saber que Cristo murió, resucitó. Pero había algo que todavía no entendía en mi mente, no se había despertado lo espiritual en mi vida.
Y comenzando a buscar el rostro de Dios ahí, entendiendo, el Señor nos ministraba. Empezamos a buscar y dije, Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Quiero el bautismo del Espíritu Santo. Así que empecé a hablar con todos. Había un montón de chicos, todos recibían el bautismo del Espíritu Santo, todos hablaban en nuevas lenguas. Y empezamos, Señor, yo también quiero eso. Así que íbamos a todos los cultos, íbamos a todos los devocionales, venían ahí te llevan muchos pastores, conocidos, reconocidos de todo el mundo. Fuimos a la iglesia de Freyson, acá seguramente el Señor me bautiza, dije, fuimos con mi esposa, aprovechando, fuimos ahí y para gloria de Dios no pasó nada. Así que bueno, seguimos clamando, sí, hablaba con los profesores que enseñaban a Espíritu Santo, que enseñaban nuevas lenguas, ahí los molestaba todo y nada, sí, terminamos ese periodo y fuimos a nuestra ciudad, sí. Estábamos ahí en aquel lugar y un día de culto, un día jueves, que estamos ahí y a veces entre semana, viste que no van mucho, pocos hermanos, pero ahí en ese momento, adorando al Señor, estaba yo solo, no había otros músicos y había un pastor invitado y subió él y cuando subió dijo, hay algo diferente en este lugar, hay algo diferente en medio de este lugar y comenzó a orar. No empezó a predicar como de costumbre, sino que empezó a orar de pastor, Juan Argüello, lo conoce ahí, hermano. Un pastor este pastor Juan Argüello es del campo, o sea, tiene una obra chiquita, un anexo así, como el de allá más chiquito, creo. Y él se paró en ese lugar y empezó a orar. Y cuando estábamos ahí, algo descendió con poder. No fue en los tremendos cultos de Claudio Freyson, no fue en los cultos ahí, acá en Loma de Zamora, no fue en ningún lugar, fue en mi casa. En la iglesia estaba yo solo y el pastor y cuando él empezó a orar el Espíritu descendió con poder y cayó sobre mí y empecé ahí, experimenté el poder de Dios, empecé a conocerle a Dios de una manera mucho mayor y mejor y entendiendo que Dios no es religión, que Dios no es un cuento ni es un mito, que Dios no es sentimiento, sino que Dios es espíritu y es verdad. Cristo vive. Amén. Y a su nombre. Amén. Vamos a ir rápido. Entonces la oración mueve a Dios. Dice que Él no va a negar a quienes le pidan el Espíritu Santo, sino que lo va a entregar. Hermano, tenemos que anhelar al Espíritu Santo, a esta persona que no es un viento, que no es un poder, no es algo que se mueve acá, ¿sí? Sino que es una persona que quiere estar a tu lado como el mayor amigo que puedas tener, el mayor consolador que te pueda ayudar y levantar en los peores momentos. Él quiere estar en los malos y en los buenos momentos. Él quiere enseñarte quién es Dios, quiere darte a conocer las cosas más profundas de Dios, aún los misterios de Dios Él te los quiere revelar, porque dice, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién sabe lo que hay en el corazón? El Espíritu de Dios conoce porque escudriña todo. Y ese mismo Espíritu es el que Dios nos regaló. Cristo dijo, yo me voy, pero queda otro igual a mí, el Espíritu de verdad. Él les va a enseñar todas las cosas. ¿Cuánto anhelan al Espíritu de Dios en sus vidas? Amén. Este es el Espíritu Santo. Jesús se va y comienza a alcanzar la barca. No sé cómo hizo Jesús. Era más rápido que Flash, porque llegó rápido. Porque los discípulos dicen que estaban ahí y los vientos se levantaron contra ellos y no podían avanzar. ¿Sí? Estaban ahí remándola y no avanzaban. Pero Jesús se acerca, pero ellos piensan que es un fantasma. ¿Sí? Conocemos la historia. Empiezan a tener miedo. Estos hombres de mar, hombres rudos, rústicos, ¿sí? Hombres que conocían el mar, las olas y el viento, pero sin embargo dice que tuvieron miedo. Y no solamente que tuvieron miedo, no era que un poquito que tenían, sino que daban voces, dice ahí, ¿o no? Dieron voces de miedo. No sé cómo habrán gritado. ¿Cómo habrán gritado, pastor? Pero la cuestión era que gritaban estos hombres, los hombres más duros del mar, ¿sí? Estaban ahí con miedo, gritando, pero enseguida Jesús les habló. Porque estaban con miedo los hombres, los discípulos. Pero Jesús tuvo que hablarles para que dejen de tener miedo. Le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y así a veces nosotros se levantan vientos contrarios con nuestra vida, que no nos permiten llegar al destino,
nos detienen en el medio. Son las olas, son el viento que va en contra a veces de lo que anhelamos. Este mundo va en contra de la iglesia y quiere detener. El diablo va en tu contra. No las personas. A veces nos queremos ir contra la gente, contra las personas, contra el vecino. No voy a decir contra un hermano porque eso no tiene que suceder. Dice acá, bueno, no voy a decir nada. Pero a veces se levantan esas cosas terribles como la suegra y que te quieren intimidar. Amén. Pero por esto está el Señor diciendo, no teman, no tengan miedo, soy yo. El Cristo de la gloria viene para alinearnos, para mostrarnos que cuando Él está, si no hay por qué tener temor. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Amén. Hay algo que Pedro hace que nosotros muchas veces lo hemos cantado. Wow, Pedro caminó sobre las aguas. Hay algo que nosotros tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Y es que cuando el Señor nos llama y nos muestra y nos dice, ven, nosotros tenemos que ir en pos de Él. Porque si nosotros en este tiempo queremos caminar sobre cosas imposibles, tenemos que tener el coraje que tuvo Pedro. Porque encima Pedro caminó sobre las aguas, pero hay que tener coraje, porque cuando las olas estaban soplando y el viento era fuerte, él le dijo, yo quiero caminar sobre las aguas. No es que Jesús le dijo, a ver, alguno de ustedes venga, sino que él se propuso y tuvo coraje. Este hombre, ¿no? Se animó a decirle, Señor, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Nosotros, si queremos caminar en cosas imposibles, Dios está buscando gente que se atreva a salir de la barca, que es el lugar seguro, el lugar cómodo, donde podemos estar dentro de todo, tenemos donde pisar. Pero tenemos que tener ese valor de Pedro, decir, yo salgo de la barca y quiero hacer lo mismo que Jesús está haciendo. Porque hoy cantamos, mayores obras que ti queremos hacer, pero ¿quién se anima a hacer las cosas que Dios hizo? Porque decimos, Señor, oh, yo quiero sanar a los enfermos. ¿Y quién se acerca a un enfermo y le pone la mano y ora por el enfermo? A veces lo hacemos cuando ministramos. Pero ¿cuántos se animan cuando va por la calle, como Jesús hacía, y venía un paralítico? Dice, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Cuántos lo han hecho? Queremos a veces vivir lo que Dios vivió, pero a veces no queremos salir de nuestra seguridad. No queremos salir de la barca para empezar a caminar en que nosotros decimos, esto es imposible, porque ningún hombre de Dios antes que Pedro caminó por las aguas. Se abrió el mar en dos. ¿Sí? Cayó fuego del cielo por mano de los profetas, pero nunca habían oído a alguien que caminaba sobre las aguas. Pero Pedro dijo, yo voy a hacer algo que nunca nadie hizo. Si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces Pedro dice, envíame a mí que yo camine por eso que es imposible. Sacó su pie de la barca de lo común y dijo, voy a caminar por lo que es imposible. ¿Cuántos quieren caminar en lo imposible en este tiempo? ¿Cuántos quieren ser llenos de la gracia de Dios? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Cuando Cristo te dice, ven, no titubees. Cuando el Señor te dice, te necesito para la obra. Y pastor, ya voy a ver, tengo que acomodarlo con la bruja, voy a ver cómo hace. Ahí está mi esposa, te amo, mi amor. Pero así a veces hacemos. Cuando el Señor nos llama, titubeamos. Y Dios nunca, jamás se va a mover en nombres que tengan duda. Él lo dice el Señor, todo el que se acerca a mí es necesario que crea que yo soy Dios. Pues entonces no podemos agradar a Dios. Necesitamos creer que quien nos está llamando, la voz que nos está diciendo ven, es la voz del Señor. Aquel que nos está diciendo ven no es un hombre cualquiera. El que está hablando es el Cristo de la gloria. Y cuando Él dice ven, yo tengo que sacar el pie de mi confort, de mi comodidad. Tengo que salir de mi casa, de mi comodidad. Tengo que incomodarme y salir a caminar en pos de lo que es imposible. Entonces lo voy a hacer.
Porque a veces la iglesia los confundimos con lo de Dios y decimos, Dios me hace vivir, me bendice, Dios me hace que disfrute la vida. Y es realidad, es verdad, Dios te hace disfrutar, pero también Dios te quiere incomodar. Cuando los hombres venían a Jesús, decía, querían paz, dice Señor, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer espada. O sea, el Señor Jesús viene a traer guerra. ¿Cómo es eso? Porque dice el Señor, yo vengo a incomodar a los religiosos. Yo vengo a incomodar a la gente que no cree que el Mesías ha venido. Yo vengo a incomodar a la religiosidad de este tiempo, a los hombres que dicen tener el conocimiento, que saben quién es Dios, pero no se acercan, no lo conocen. Conocen la ley y los mandamientos, pero no me conocen a mí. Y como no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Si nadie viene a mí, dice el Señor, no lo pueden conocer a Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Es necesario, iglesia, porque urge la sociedad que hoy estamos viviendo de un evangelio de poder. La gente está cansada de palabras. Usted le habla a alguien de Dios y dice, pues yo conozco. Mi tía iba a la iglesia, mi abuelo era cristiano, mi mamá creo que iba a tal iglesia. Y conocen la iglesia evangélica, lo conocen de oídas. Sabe, creo que allá, ¿cómo se llama esta calle? ¿San Pedro? Pedro Díaz. Ahí en la calle Pedro Díaz hay una iglesia, ¿sí? Y a veces nos conocen. Pero tiene que llegar el tiempo en que la iglesia comienza a incomodar las calles, comienza a incomodar a los intendentes, comience a incomodar a los que están vendiendo droga, porque hay una iglesia que se clama y cuando ellos quieren ofrecer el producto no funciona. La gente no quiere comprar. ¿Qué está pasando? Hay una iglesia de rodillas que está incomodando a las tinieblas, que está incomodando al diablo, que se está levantando en contra de la impiedad de este pueblo y dice, Señor, entrega nuestra ciudad, si no morimos. Entréganos. Me encanta leer de los avivadores y había hombres que decían, Señor, entrégame esta ciudad, si no mátame. Tremendo lo que decían. Entrégame esta ciudad o mátame. No quiero seguir viendo a los que ahí agonizan, viendo a la familia que se mueren, niños que se mueren de hambre, gente que no tiene ni sabe cómo hacer para resolver sus problemas. La otra vez escuché a un ateo hablar que se había convertido, era del comunismo. Y dice, este ateo, yo cuando era ateo, cuando estaba en el comunismo, hacía todo por lo que yo creía. Yo daba hasta mis bienes por la causa. Y perseguíamos a todas las religiones, perseguíamos a todo mundo que no se adecuaba a nuestra forma, al comunismo. Pero un día se encontró con Dios y creyó. Tuvo un impacto en su vida y cambió. Y empezó a decir, ustedes teniendo la verdad, como teniendo esto algo tan maravilloso, ustedes dicen que tienen un Dios poderoso, pero viven como si ese Dios no existiera. Eso le decía a unos pastores. Ustedes dicen, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y lo cantamos, pero a veces vivimos como si ese Dios no existiera. Vivimos nuestra vida tratando de alcanzar meta y disfrutarlo todo. ¿Y dónde está el Dios de Israel? Cuando pasamos por algún lugar y escuchamos los gritos de maltrato. ¿Dónde está el Dios poderoso cuando vemos a una persona tullida en las sillas de ruedas? ¿Dónde está ese Dios poderoso que transforma al corazón más duro? Y muchas veces nos movemos como si no estuviera. Y decimos, Dios es maravilloso, Cristo es maravilloso, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y si tenemos esa maravillosa noticia, ¿por qué no la estamos difundiendo? ¿Por qué no estamos diciendo, hey, escucha vecino mío querido, tengo una noticia maravillosa? Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma las vidas, Dios es un Dios que sana. Ven a la iglesia conmigo y comprueba el poder de Dios que hay. Y a veces no vivimos de esa forma. Tenemos la mejor noticia que el mundo pudiera escuchar, pero se escucha mal las malas noticias. Se escucha guerra, se escucha rumor de guerra, se escucha
aumento. Se escucha gente que se queja. Incluso nosotros nos quejamos del presidente. Ponemos estado, ponemos ahí en el Facebook, llenamos y nos aliamos con aquellos que dicen y hablan mal del país. El país se muere, el país agoniza, hay pobreza, hay miseria. ¿Y dónde está la buena noticia del Cristo que transforma? ¿Dónde está la buena noticia del Cristo de la gloria que cambia las vidas? Podemos no tenerlo todo en este mundo, pero si lo tenemos a Cristo, tenemos todo. Porque aún cuando yo no viendo, mi corazón se llena de la gloria de Dios y el Espíritu Santo me vivifica. El Espíritu de Dios se mueve en mí y cuando yo estoy en Él, yo tengo la plenitud del Dios Todopoderoso. Si ese aplauso para Él, dáselo más fuerte. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Amén. Pedro camina por lo imposible. Y va mirándolo a Cristo diciendo: estoy caminando sobre lo imposible. Estoy viendo al Maestro y camino en lo imposible. Mientras miraba a Cristo, él caminaba en lo imposible. Pero dice ahí que él empezó a mirar a su alrededor la tormenta. Empezó a ver el viento que soplaba. Desvió la mirada del Maestro y comenzó a tener temor. Entonces, ¿qué le dijo su mente? Lo que estás haciendo es imposible. Vos no podés estar haciendo eso. Es imposible. Y cuando le entró la duda, comenzó a hundirse. Si hay algo que hunde a la vida del cristiano, lo primero es el desenfoque. Cuando yo dejo de mirar a Cristo y empiezo a mirar otras cosas, me desenfoco. Y lo segundo es que cuando entra la duda, Dios no puede obrar en lo sobrenatural sobre nosotros porque no le estamos creyendo. Entonces, para seguir caminando en lo maravilloso de Dios, para seguir manifestando la vida de Cristo en este tiempo, necesitamos estar enfocados en Él. Yo no tengo que darle tregua a mi carne, no tengo que dejar de orar, tengo que estar mirándolo a Él. Porque si yo dejo de mirar al Maestro, enseguida comienzo a hundirme. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que hay gente que se está hundiendo, pero no reconoce que se está hundiendo. A veces como cristianos queremos aparentar cierta forma de vida en la iglesia. Acá todos levantan mano, todos saltamos, pastor, todos alabamos, hablamos en lengua a veces. Y no reconocemos que a veces nos estamos hundiendo porque hay hábitos o cosas ocultas que nos están haciendo hundir. Hay dudas en nuestras vidas que nos dicen: ¿será que así es lo de Dios? ¿Será que Dios puede hacer? Y la duda empieza a cobrar fuerza en nosotros y nos empezamos a hundir. Dejamos de creer las promesas de Dios. Dejamos de creer lo que Dios puede hacer. Me dejo de alimentar de la palabra. Dejo de congregarme y me empiezo a enfriar. Y ahí el enemigo te hunde. Pero hay esperanza para aquellos que a veces nos hundimos. Porque a veces nos hundimos en algunas ciertas cosas. Somos hombres y le fallamos. Pero había algo. Pedro caminó y se empezó a hundir. Pero no dijo que Cristo se fue. No se hundió porque Jesús dejó de tener poder. Porque Cristo estaba ahí cerquita, estaba frente de Pedro. Pero igual se empezó a hundir. El Dios Todopoderoso estaba frente de Pedro, pero él igualmente se hundió. Y a veces como cristianos decimos: pero si está Cristo conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me estoy hundiendo? Si yo soy hijo de Dios, si yo soy pastor, si yo soy diácono, si yo soy músico, ¿por qué me estoy hundiendo? Y que tenemos que entender que a veces no es que Dios no está cerca, sino que nosotros le dejamos de mirar a Él. Dejamos de creer como creíamos al principio. El primer amor se empezó a enfriar. Ya a veces antes queríamos y buscamos todos los cultos que se hacía. Pastor, ¿cuándo hay culto? ¿Cuándo hay oración? Si el viernes no hay nada, pastor, ¿por qué no hay nada el viernes? Haga algo, queremos venir a la iglesia. Y después de un tiempo, el pastor te tiene que estar llamando para que venga. Algo se enfrió en nosotros. Nos desenfocamos por un instante, nos desviamos por un momento y comenzamos a hundirnos. Y ya no tenemos el mismo deseo que antes de venir a la casa de Dios, a venir a buscar el rostro de Dios, a buscar la comunión con el Espíritu Santo. No queremos venir a traer el ambiente que Dios obra en nosotros.
Amada iglesia, no nos desenfoquemos. Necesitamos hombres con valor que quieran salir de la comodidad de la barca y se animen a hacer cosas que son imposibles de creer para este mundo, pero para Dios son posibles. La fe es lo que mueve a Dios. Las tormentas provocan que tengamos miedo, ¿sí? Pero Dios quiere que nos mantengamos firmes a Él. Ahora hay algo, ahí dice, muchas veces decimos, no, pero yo vengo lleno de problemas a la iglesia. Yo cuando vine porque tenía un montón de problemas. Y es obvio, el Señor nos llama, ¿sí?, a los que a veces estamos enfermos. Pero hay algo que cuando leí, entendí. Es que Pedro jamás hubiera caminado por las aguas. Nunca hubiera hecho algo sobrenatural si primero no hubiera habido tormenta. Porque si no hubiera habido tormenta ni viento y hubieran estado las aguas calmas, Pedro y los demás apóstoles hubieran llegado a la otra orilla sin problema. Jesús lo hubiera alcanzado allá y capaz que ni le decía cómo hizo para llegar. Hubieran llegado y todo hubiera sido normal. Pero para que algo sobrenatural sucediera, tuvo que levantarse el viento y tuvo que levantarse la tormenta. Tuvo que hacer que la barca no pudiera avanzar, que se detuviera, porque había algo que Dios quería hacer en ese momento. Y era que Jesús iba a caminar por las aguas, iba a llegar donde estaban sus discípulos. Algo Dios iba a hacer. Hubo tormenta primero. Hubo vientos que se levantaron, pero esos vientos provocaron en Pedro que él quisiera caminar por lo imposible. Así que iglesia, no tenga miedo si te trajo la tormenta de la vida. No tenga miedo si hay multitud de problemas en tu casa. Es que cuando hay tormenta, es que cuando más se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Porque lo que tú no puedes hacer solo, el Señor te va a decir, sal de ahí, camina hacia mí. Yo tengo el poder y es a ti quien te traigo hacia mí. Mírame a mí y vas a caminar en cosas poderosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios y a su nombre? Por último, para terminar, rápido, el último punto. No nos desenfoquemos, amén. Mirar a Cristo, obedecer el llamado de Dios. La otra vez prediqué en la iglesia sobre otra tormenta, sobre otra tempestad que hubo más adelante en el libro de los Hechos. Pablo dice que cuando él iba hacia Roma, porque Dios le dijo, vas a ir a los gentiles, vas a ir a Roma y vas a llevar mi evangelio a los no judíos. Y cuando iban llegando a cierta isla, se levantó una tempestad del mar. Y dice, esto está no lo vamos a leer todo, yo le hablo solamente esa porción, está en Hechos 27:13. Sopló una brisa del sur, ¿sí? Pareciéndose ya que todo estaba bien, ellos comenzaron a avanzar. Pero mucho después, dice, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y el 20 dice, y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se levanta Euroclidón, dice aquí que es un viento que se levanta de repente, muy fuerte, y hace encallar el barco. Todos decían, ya no tenemos salvación. Ya no podemos hacer nada. Pero sin embargo, un ángel de Dios se aparece a Pablo y le dice, no va a morir nadie. Había más de 200 hombres en esa barca. Pero Jehová le dice a Pablo, no va a morir nadie, todos se van a salvar, solo se va a perder la nave. Un solo hombre de Dios en medio de muchos otros, uno solo, a causa de Pablo, ninguno de los que estaban con él murieron. Tenemos que entender que como iglesia a veces decimos, pero ¿qué puedo hacer yo solo en mi barrio, en mi familia? Yo solo soy cristiano. Por ti el Señor puede salvar a toda una multitud a tu alrededor. Por eso no tengas miedo. Si Jehová está contigo, Él por ti va a salvar a muchos. Tenemos que entender que no estamos solos en esta tierra. Hay gente a nuestro alrededor que necesita de hombre de Dios, que tengan comunión con el Padre, que estén cerca de Dios, que tengan un propósito
no se desvíen. Yo voy a Roma, yo voy a predicar la palabra. Una tormenta no me puede detener. Un barco que se hunde no me va a hacer que muera el propósito de Dios. Voy a seguir, voy a avanzar, porque hay algo que Dios me prometió. Es que Dios me prometió una ciudad, Dios me prometió un país, Dios me prometió que mi casa y yo íbamos a servir al Señor. Dios me prometió que mi casa iba a fructificar, que los que están enfermos iban a ser sanados, que la gloria de Dios iba a venir sobre mí. Cuando la gloria de Dios viene sobre ti, le quedan minutos al diablo. Se tiene que ir de tu casa. Las cosas sobrenaturales van a empezar a moverse, porque tú le has creído a Dios. No le crea a los hombres, le crea al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios.